Estoy acá yo con tres señores muy peculiares cada uno. Yo nunca había trabajado con ellos hasta esta campaña presidencial. Son tres personas muy diferentes entre ellas, son personas creativas, son personas originales con unos temperamentos y unas personalidades muy distintas, son personas muy inteligentes que se toman en serio su trabajo y que tienen que ver con comunicar, con seducir, con conectar, con preparar elecciones para el acto máximo, y es para que las personas voten por un candidato o una candidata. Son tres personas de lujo en el mundo del mercadeo político, de la comunicación política, de las estrategias políticas, repito, y trabajaron con nosotros en esta campaña 2018. Ahí fue donde los conocí en diferente orden. Daniel Vinograd empezó a trabajar con nosotros primero. Él trabajó, y así lo acaba de expresar Sara, trabajó con Gustavo Petro en la campaña para la alcaldía de Bogotá, trabajó en la administración de Gustavo Petro Daniel. Juan Pablo llegó después por el tema de las comunicaciones y construyó con algunos de ustedes, con un punto que fue muy importante para nosotros, que se llamaba el hangar, donde estaba concentrada toda la gente que estaba trabajando en comunicaciones, creando una cantidad de piezas para comunicar, estrategias, una persona muy especial en ese trabajo con nosotros. Y a Juan Fernando lo conocí de último, y lo conocí en la condición de una persona que prepara para los debates. Así fue como trabajamos nosotros. Yo no lo conocía, Juan Fernando, de hecho nos lo recomendó Claudia López, y a mí me impresionó muchísimo, me sirvió muchísimo la calidad del trabajo de él, la seriedad, el rigor para acercarse a lo que pasa en un debate, cómo comunica un candidato y cómo se hacen los debates. Tremendo. Yo nunca había tenido esa preparación. Entonces aquí estoy con tres personas muy especiales que conocen su mundo, que nos sufrimos, me sufrieron a mí como candidato. Juan Fernando sufrió muchísimo conmigo para los debates. Yo sufrí con él, a mí me sirvió muchísimo. Juan Pablo tiene un espíritu que no sufre. Es un espíritu maravilloso como ser humano, con su condición, con esa sonrisa tan especial que tiene, y en donde estaba uno con Juan Pablo todo se puede hacer, un espíritu muy, pero muy especial que enriquece. Y Daniel, ni como Juan Pablo, ni como Juan Fernando, muy distinto, ustedes ya lo ven ahí sentado, es muy diferente, una persona que lleva la contraria muy fácil y muy a menudo. Y no solamente eso, sino que él tenía una frase muy recurrente que era para ponerle picante, ¿sí? Tres personajes muy valiosos. Entonces yo les voy a dar la palabra a cada uno de ellos y así lo organizamos. Cada uno va a hacer una presentación básica desde su perspectiva alrededor de lo que estamos nosotros acá, y después hacemos una conversación y va a ser muy bueno, porque son tres personajes singulares, especiales, valiosos, inteligentes, creativos, y han sido muy importantes para nosotros en esta campaña. Entonces, felicitaciones, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación y por la introducción. De verdad es un honor compartir panel con estos tigres. La idea, lo que hicimos con el hangar que era tradicionalmente, las campañas contratan agencias de publicidad, y las agencias de publicidad contratan a su vez productoras. Lo que hicimos distinto con la campaña de Sergio Fajardo Steffi fue verticalizar toda la operación y tener adentro de la casa todos estos asuntos que normalmente en las campañas tradicionales hacen las agencias de publicidad y las compañías productoras. Esto nos permitió, primero que todo, ahorrar tarrados de plata. Segundo, ser más flexibles, y tercero, ser más oportunos, más rápidos. El nombre de este juego es oportunidad. Acá una campaña toca moverse rápido.
Entonces, hoy muy brevemente, porque me interesa mucho entrar en el debate con estos dos caballeros, les voy a contar un poco cómo funcionaba ese hangar y cómo estas lecciones aprendidas pueden servirles en sus campañas. Entonces, bueno, lo primero, Steffi, es que cualquier campaña presidencial, para la alcaldía, para la gobernación, para el Congreso, ustedes tienen 3 tipos de piezas de comunicaciones. Esto aplica para todos. Unas piezas grandes, unas medianas y unas chiquitas. El nuestro, como se llamaba el hangar, los bautizamos cruceros, jets y avionetas. Los cruceros son los aviones más grandes, son las narrativas proactivas, son la comunicación que usted puede controlar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una campaña de la alcaldía de un municipio, el día que usted lanza su campaña, el día que usted hace un evento grande para lanzar su programa y el día que usted hace el cierre, esos son sus 3 bloques grandes. Luego los jets son las campañas más chiquitas, ¿sí? ¿Cuál es su propuesta medioambiental? ¿Sí? ¿Cuál es su postura frente a la educación? Esas son campañas más chiquitas. Y luego las avionetas son pura reacción, cosas reactivas. ¿Sí? ¿Qué opina usted de lo de Néstor Humberto? ¿Qué opina usted de esta otra cosa que pasó? Su contentor lo atacó en Twitter, reacciona o no reacciona. Esa fue la metralla del día a día. Entonces, sus comunicaciones, sus productos de comunicaciones, planéelos en esas 3 dimensiones. Me voy a detener en el renglón de la mitad de Steffi, que son donde se hacen campañas. Y vamos a ver también de nuevo muy rápido cómo se hace una campaña, qué elementos hay que tener en cuenta y cómo se come esto, cómo se debe pensar. Siguiente, Steffi. Bueno, hay un comité estratégico. Hay que entender en la política, Alejo lo mencionó muy bien ahorita, cómo funcionan esos comités estratégicos. Esos son los que le tiran la línea política. ¿Sí? La política es un juego de roles y usted tiene que saber si usted es un rey, un general o un soldado. El soldado ejecuta y ya está, no pregunte, haga esta vaina. El general, ¿cuál es el trabajo del general? Muestra opciones. Mire, podemos invadir por este lado, esto tiene estos pros y estos contras y estos otros. Y el rey decide y tira línea. Si usted tiene que saber dónde está. En el hangar éramos generales, nuestro oficio era presentarle al comité estratégico opciones, pero el comité estratégico nos tiraba línea. Entonces agarraban allá Robledo y Claudia, entonces tiraban un tuit y todos, y mucha hora qué hacemos con este tuit de Claudia, y se ponían de acuerdo en esas peloteras del comité estratégico y nos tiraban las narrativas. Las narrativas las basaban en data, las basaban en la información que les llegaba y la interpretación que ellos tenían sobre esa data, sobre esa información dura. Luego eso llegaba al hangar y el hangar lo que tiene que hacer es coger eso y traducirlo a un idioma que entienda todo el mundo a través de la pepa de esta vaina que se llama un concepto creativo. De nuevo, esto se tarda 6 semestres en aprender, pero el resumen es una frasecita o una estrategia de comunicación más bien que sea diferente, sencilla, clara y replicable. Su dinero puede estar en el lugar equivocado, tal banco. Eso es diferente, es sencillo, es claro y es replicable. Replicable porque entonces eso puede ser un man que se mete un vestier de mujeres o un tipo que lo va a atacar un perro. ¿Sí? Red Bull te da alas. Bajo esa frase yo puedo construir 600.000 piezas diferentes, pero todas se paran en la misma premisa. Entonces lo que usted tiene que hacer es buscar su concepto creativo. ¿Sí? Su concepto creativo debe basarse en su estrategia política, en lo que tiran a partir del comité estratégico, donde Daniel nos va a contar un poco más cómo se toman esas decisiones. Veamos un ejemplo práctico de esto. Entonces, el comité estratégico, Steffi, le llega esta información. Mire este slide.
es la cantidad de plata que tenían los otros candidatos versus la cantidad de plata que teníamos nosotros. Entonces, esto es data, ¿sí? Ayer Alonso Salazar decía que los griegos decían que la democracia es imperfecta, ¿sí? Yo comparto muchísimo eso, de hecho es la menos mala de los sistemas. Y los chinos, por ejemplo, que tienen otro sistema, los chinos de partido, ¿sí? Los intelectuales dicen, mire, ustedes se la dan mucho de su democracia como un sistema bueno y muestran slides como este. Al final, ¿qué democracia ni qué cuentos si el que tiene más billete es el que se gana las elecciones? Y el que tiene más billete no lo saca de sus bolsillos, sino que se lo recibe a unos empresarios y terminan gobernando para esos intereses. Yo pienso, y con Juan Fernando vamos a dar ese debate ahora, que me creo ese cuento más o menos, ¿sí? Porque en ese escenario, Juan, pues Germán Vargas Lleras hubiera quedado de segundo y nosotros hubiéramos quedado de quintos, ¿sí? Entonces no solo es plata, ¿sí? Algo tiene que ver la plata. Pero este slide nos arroja una narrativa. Steffi, como se llega al poder se gobierna. ¿Sí? Si usted llega en el bolsillo de unos manes, pues luego usted va a gobernar para esos manes. ¿Sí? Así funciona, así es la realidad. Y pues esto es muy del core de Fajardo. ¿Sí? Esto lo ha dicho Sergio toda su carrera y es la premisa, es su forma, es su manera de hacer política. Luego esto aterriza, Steffi, en el hangar y nos toca traducirlo a un lenguaje que sea diferente, sencillo, claro y replicable. Nosotros hicimos 600.000 campañas, este es un ejemplo de una. El concepto creativo al que aterrizamos para decir que como se llega al poder se gobierna fue, Steffi, no entendemos estos manes de dónde sacan tanto billete para publicidad. Nuestras películas son baratas, muy baratas. Y bajo esta premisa creativa y parados en este discurso, pues hicimos muchas películas baratas. Sí, hicimos Star Wars y hicimos Corazón Valiente, hicimos tal, y pues hombre, era diferente, tal, pero nos permitía echar un cuento que no era ligero, sino que es muy profundo, y es, esta gente, ¿cómo está llegando al poder? Y si llega ahí, ¿para quién gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿Puedes darle play a este videito? Esta es una de las referencias que hicimos de nuestras películas baratas. Oíste, Neo, te voy a decir por qué estás aquí hoy. Viniste porque hoy te toca elegir entre dos caminos. En esta mano está la gente que hace campaña con billetes de unos ricachones. Y después que llegan al poder, pues le toca cansarse con esos manos. ¿Estás oyendo, manito? Y en esta mano está la gente que hace campaña con el pueblo. Y el pueblo apoya con lo que puede, así sea poquito, porque esta es la propuesta del man. ¿Estás oyendo, Neo? Si elige esta, amanecerá en tu cama y todo seguirá igual. Pero si elige esta, también se puede. Fajardo presidente. Tranquilo, relajado. Bueno, como esa hicimos muchas, y el oficio de esa campaña, entre otras que hicimos, era precisamente eso, traducir. Ahora miremos rápidamente el combo, Steffi. ¿Cómo estructura un equipo? ¿Cuáles son los magníficos pues, que uno necesita para hacer esta vuelta? Muéstrame la siguiente. No lo piensen en individuos, sino en tareas que hay que hacer. Sí. Las tareas son copy,
Es decir, alguien que tire metralla creativa, que se le ocurran las ideas, ¿sí? Mis jefes eran Juan Manuel, Alejo y Sergio Valencia, ¿sí? Yo tenía 3 copies, le pedía a cada uno 5 ideas y yo le botaba corriente también. Entonces teníamos 20 ideas, escogíamos las 10 mejores. De esas 10 mejores veíamos cuáles eran las 5 viables para producir, que fueran más fáciles de hacer, ¿sí? De esas 5 desarrollábamos 3 y de esas 3 les mostrábamos 2 a ese combo. Ellos elegían una y nosotros nos poníamos a producir. ¿Cómo se produce? Usted tiene un director audiovisual que tiene un productor que dice, mire, el billete que tenemos para hacer este spot es tanto, entonces usted se mañas. Y ahí usted tiene que tener creatividad en la producción y en el arte. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que eso no se vea chambón? ¿Sí? Se puede ver barato, pero no se puede ver chambón. ¿Sí? Y ese era el combo que teníamos para eso, y luego todo un combo de postproducción, que ahí están los gráficos, los diseñadores, los editores, etc. Esto es solo producción de piezas, esto es solo para entregarle luego a los amplificadores, a las Janflows del mundo. ¿Dónde está Jan? Bueno, entonces con Jan organizábamos la parrilla y yo le decía, mira Jan, te tengo el lunes esto, el miércoles esto, tal, 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 y ella, que también está en contacto con el comando del comité estratégico, decía, no señor, esto nos queda mejor lanzarlo el jueves porque este es más coherente con las otras narrativas que está haciendo la campaña. Entonces el punto es que diferencien las tareas de producir comunicación a amplificar comunicación. Dale, Steffi. Con esto termino, solo quiero dejar como algunas últimas reflexiones porque de nuevo me interesa mucho debatir con estos muchachos. Lo primero, se escucha a la gente. El profesor, el presidente, profesor. A mí me hubiera encantado escribir esa vaina. Y no lo escribí. Y es mi gran frustración, pues, como publicista de la campaña. Y es que lo que más pegó no salió de nosotros, pero sí tuvimos un tris de humildad para darnos cuenta que estaba pegando una vaina, sí, que era coherente con el candidato tal, y empezamos a firmar todo el cierre de la campaña, toda la última recta final con el presidente profesor. Habrá históricos fajardistas que puedan llegar a la raíz de esto. En mi versión, Sergio, es que eso se lo inventaron unos locos en la Universidad del Atlántico, ¿sí? Esa fue la primera vez que salió ese gritico y alguien lo grabó y nosotros nos dimos, esto es una berraquera y a la gente le gusta, y lo trajimos. Es decir, a veces uno está tan absorbido en campaña mirándose el ombligo que no se da cuenta que la gente que vota por uno lo interpreta mejor a uno, y a lo mejor la idea no va a salir de los geniecillos de la publicidad, sino de la misma gente que está en la calle, en la trinchera, en la tropa, lo puede interpretar mejor a uno. Ese es el ejemplo. Más transpiración, menos inspiración. Esto no es de tener ideas geniales, sino de tener 100 ideas malas, ¿sí? Y a partir de esas 100 ideas malas se van construyendo las buenas. Es decir, trabajen mucho, ¿sí? Trabajen mucho, métanle mucho el hombro. No hay, pues son lugarcitos comunes, pero son reales. No hay ideas malas cuando uno está construyendo. Tiren y tiren y tiren y tiren, y a partir del volumen uno va depurando y llega a las buenas. También así uno a veces gerencia para arriba, sí, porque a veces los comités estratégicos también están abrumados de la cosa política y decidiendo como no sé, debates que pueden no terminar, y a veces uno llega con la idea y les ayuda como a desenredar pitas que tienen hacia arriba. Busque la sombra. Bueno, esto pienso que Jan lo explicó mejor, y es que hay que tener coherencia con el candidato, pero eso no significa que no haya otras piezas que no se puedan dar. Fajardo, por su naturaleza, por su personalidad, por su talante y por su historia, no es un tipo especialmente confrontativo. Él no necesita decir que la panela de los demás es mala para vender la panela de él, no lo ha hecho,
¿sí? No quiere decir que eso sea malo, hay personas que admiramos mucho como Robledo, que ha hecho una carrera política a partir de decir que la panela de los demás no es la buena, y esa voz es importantísima para nuestra democracia. Entonces, en el hangar a veces necesitábamos sacar piecitas que hablaran de las otras panelas, pero como eso no era Fajardo, buscábamos quién sí era. Lo pensábamos, lo discutíamos, lo desarrollábamos y lo producíamos nosotros, pero lo lanzaban las redes de Fajardo, o lanzaban de Robledo, o lo lanzaban las redes de Claudia, o lo lanzaban el Crespo, o lo lanzaban otros multiplicadores y embajadores nuestros. Y finalmente, la alegría es fundamental. Como se llega al poder, se gobierna. Y si usted llega al poder estresado, pasándola mal y vaciando a todo su equipo, pues ese es el alcalde que usted va a ser. Gócese su campaña, gócese el proceso, especialmente la parte de las comunicaciones. Esto es una berraquera, es divertidísimo. Tómese en serio sus propuestas, tómese en serio sus causas, tómese en serio al país, pero no se tome tan en serio usted mismo, ¿sí? Mámese gallo, sépase reír y transmítale eso a su equipo, ¿sí? La mística, lo que llaman la cultura corporativa, ¿sí? Usted necesita a Ronaldo y a Messi y a Peckerman que le haga, pero también necesita que en el camerino algún huevón diga, ¡vamos a ganar! ¿Sí? Y si no está esa energía, si no está esa bacanería, si no está esa alegría, poco enamora. Yo pienso que Fajardo ha hecho un buen trabajo ahí en mostrar pues que es una persona, que es una forma de gobernar, que es unas propuestas, que es una idea, que es una teoría acerca del país, pero que también es un papá y que los hijos están en la escuela y hablan tal, y eso es bonito y me parece que hace que la gente se conecte más con un ser humano que tiene imperfecciones como ser hincha del gym. Películas baratas y chistes baratos. Bueno, yo soy de Santa Fe, entonces no vamos a hablar de eso hoy. Pero bueno, el punto, y para terminar, es cómo conectamos esas teorías de una manera inspiradora con la gente. Este fue el video con el que cerramos la campaña, que eso fue lo que tratamos de hacer, como traducir toda esa teoría a un video bonito, emotivo, que mostrara una persona, un ser humano, de una manera cálida en 2 minutos. Adelante. Depende solamente de nosotros mismos. Llegó el día de definir qué somos y qué queremos. Llegó el día de hacernos responsables de nuestro propio destino. Llegó el día de cambiar a Colombia. Hemos dejado que pase demasiado tiempo. Y mientras más tiempo pasa, es más difícil. Pero hoy quiero decirles que no estamos condenados a nada. Quiero decirles que hay que cambiar de protagonistas. Quiero decirles que se puede. Se puede tener un país que tenga a la educación como prioridad. Se puede tener un país donde se hagan las cosas sin robarse la plata. Se puede tener un país donde no se hagan trampas. Se puede tener un país donde no estemos divididos y peleando. Se puede volver a confiar. Se puede cuidar a Colombia. Sé que se puede porque lo hemos visto. Sé que se puede porque lo hemos hecho. Este domingo tomamos la gran decisión. No digamos más cómo hacerlo, hagámoslo. Somos un pueblo luchador y hay mucho sobre lo que podemos construir. Ya hemos salido de cosas muy duras y dolorosas y ahora depende solamente de nosotros mismos. Les garantizo que juntos se puede. Sergio Fajardo, la fuerza de la esperanza. Bueno. No voy a llorar yo ahora después de tantos meses y me va
me dan ganas de llorar, es la verdad. Solo una pequeña observación sobre lo que dijo Juan Pablo. Son muchas cosas, ahora vamos a tener una muy buena conversación, enseguida viene Juan Fernando. Mi memoria con respecto a un profesor, eso fue en Barranquilla, yo recuerdo que habíamos estado en la Universidad Simón Bolívar, veníamos caminando, ¿cómo es que se llama el centro comercial este que pasamos? Por el Portal del Prado para la Plaza de la Paz. A la catedral, íbamos a estar enfrente y íbamos a tener una conversación ciudadana. Y era muy bonito el día, en la noche, porque Barranquilla con una brisa muy deliciosa a esa hora, y cuando íbamos caminando, un par de muchachos cantaron esa expresión, un profesor, yo lo oí. Y cuando nos sentamos de nuevo, o cuando nos sentamos no de nuevo, sino al frente de la catedral a tener esa conversación ciudadana con la silla mía, eso es parte de los símbolos, la silla como estas pues, pero viejita, yo me senté ahí y dije, ¿dónde están los que cantaron esto? ¿Por qué no lo vuelven a cantar? Y entonces lo volvieron a cantar y yo dije, este es el de nosotros, porque me daba una emoción gigantesca. Y fue pues en Barranquilla, de manera intempestiva, tú como estás señalando, eso pasa y no nos damos cuenta, y al final de la campaña todos los candidatos querían ser profesores o decían que eran profesores, o sea, eso fue tremendo. Entonces, pues, testimonio de todo eso. Yo lo veo a él y todavía se me revuelve el estómago, pero no con las emociones que hablaba Marta Olga ayer, sino porque fueron momentos duros para mí. Para mí, esa preparación para los debates, si esto iba con toda la seriedad, era de lo más mortificante que yo me podía encontrar en la vida. Y él lo hizo muy bien, tiene el temperamento para hacerlo, pero es, para mí, una mortificación extraordinaria. Entonces, adelante. Muchas gracias. Mi cabeza está un poquito más volcada al lado izquierdo. Soy más estructurado, me gustan los datos, me sirven los datos. Y cuando me invitó Sergio, además muchas gracias y a Compromiso Ciudadano por esa invitación, claro, mi relación con Sergio, como le está explicando, surge alrededor de un momento muy concreto y es la preparación de debates presidenciales. Yo lo he hecho ya 2 veces en mi vida, en 2 momentos. Y yo espero que alguno de los que está acá sentado algún día se vea enfrentado a eso a pesar de las particularidades de esa experiencia. Pero realmente cuando yo entraba caminando pensaba en la primera vez que yo estuve en una campaña política. Yo arranqué a trabajar en comunicación de gobierno como en el 2003, pero me metí en comunicación electoral por casualidad, estrategia, en fin, con una pelada que tenía en ese momento, qué sé yo, 30 y algo de años o menos, que se quería lanzar al Consejo de Bogotá. Ciudadana, crespa, alborotada, fantástica, se llama Angélica Lozano. Y viéndolos a ustedes, pensando en una presentación de valor corta, pero de valor, la verdad pensaba mucho más en lo que puedo yo decirle a una Angélica Lozano si yo me pudiera volver al 2011 y decirle lo que he aprendido, en lugar de contarles qué le conté yo o qué le dije yo a Sergio durante los debates presidenciales. Cada vez que me encuentro con Angélica, ella dice que he perdido más la inocencia y que me he vuelto un poquito más cínico. Yo creo que todavía me faltan muchas campañas para llegar al nivel de Daniel, pero ahí voy encaminado a perder esa inocencia. Y simplemente quiero compartir con ustedes 5 lecciones generales de haber participado desde el 2011 en algunas elecciones con la esperanza de que se lo puedan llevar ustedes a sus estrategias de lo que quieren lograr. Muy rápido. Lo primero, me pasa muchísimo, con candidatos que se están lanzando
a cosas pequeñas, de pronto a aspiraciones más grandes del Consejo, incluso candidatos a ciudades grandes de alcaldías que no tienen claros sus números. Ya Alejandro lo anunciaba un poco planteando un mapa de 10 puntos que creo que va a ser muy productivo a la hora de ustedes construir estrategia, pero ¿cuáles son sus números? Yo a veces me senté una vez con un pelado que se iba a lanzar a la cámara y me decía, yo saco 24.000. ¿Ok? ¿De dónde? Sí, o sea, Claudia sacó 80.000 y eso uno divide, usted no es Claudia, digamos, ¿de dónde están sacando los números? Tiene que haber alguien en la campaña siendo crudo, siendo cruel, porque se empiezan a rodear los candidatos de personas que le dicen, claro que podemos, 24.000 se consiguen en 15 días, y buscar la crudeza de los números, ¿en dónde están? ¿Quién que se parezca a mí ha sacado votaciones similares? ¿En qué mesas? ¿En qué contextos? ¿Con quién estoy compitiendo? Entonces, lo más importante, cuando toman la decisión, por supuesto, tener una plataforma política, estar convencidos de una transformación, etcétera, pero cuando empiezan las preguntas duras, la pregunta de los números es vital. Ok, este que se quemó sacó 8.000 votos y se gastó 100 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Si yo quiero el doble, necesito el doble de dinero, tengo que ser creativo para lograrlo. Hay que ser crudo con esos números y tenerlos muy claro en la cabeza. Lo segundo, yo no me voy a detener acá mucho tiempo porque los publicistas son los expertos. Soy creyente en la simplicidad de las historias porque en últimas nosotros no hablamos como si fuéramos un Excel o un organigrama, hablamos en cuento. Las personas que capturan una audiencia es porque están contando un cuento que de alguna forma ya está en mi cabeza. Y una buena campaña realmente está contando un cuento que ya está en la cabeza. Y por eso cuando son campañas grandes se empiezan a dividir entre campañas de esperanza y miedo. Y eso tiene unas ventajas, unas desventajas. Esto es un lugar donde se siente la esperanza, donde se vibra la aspiración a construir campañas desde la esperanza y no desde el miedo. Sin embargo, vemos cómo las campañas del miedo son tan exitosas haciendo quebrar esas campañas de esperanza. Y eso se construye muy rápidamente para que ustedes se lo lleven, insisto, como tarea. Y no se lo tomen literal, que a veces cuando se me han tomado literal puedo enfrentarme a problemas. Y es pensar en cuáles son los 4 protagonistas de su historia. ¿Por quién están haciendo esto? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está ahí? No tiene que ser literal. Yo creo que la campaña de Sergio de alguna forma era muy claro por quién se estaba haciendo y con el tiempo. Aunque nunca lo dijo, aunque nunca estuvo de frente, como decía Juan Pablo, de hecho lo quería evitar. Con Sergio tuvimos varias discusiones y yo decía, tenemos que hablar de que hay un villano y ponerle nombre, ponerle cara, y él decía, yo prefiero concentrarme en la esperanza, en la princesa, en el futuro, en los jóvenes, en la transformación desde allí. Y pueden estar los dos, pero esa sombra tiene que existir. Y al final, el poder especial, el poder transformador con el que yo quiero lograr eso, en este caso, cada vez fue más claro que se convertía en la educación. Una historia contada en estos términos es mucho más poderosa que una historia contada en lenguaje sofisticado, lenguaje técnico. Encuentren cuál es su historia. Una salvedad, porque me pasa mucho, sobre todo cuando estoy trabajando con candidatos más jóvenes, el villano no es su contradictor. El villano no es el que está haciéndoles a ustedes la vida imposible. El villano es la persona que el ciudadano cree que hace difícil progresar y que se identifica con una causa que ustedes tienen. Por supuesto, más de la mitad del salón está representada también en las heroínas y los héroes que se convierten en la construcción del carácter y el carisma del candidato. Aquí hay unos trabajos muy importantes, ahí hay unos publicistas muy buenos y unos muy peligrosos. En mi opinión y en mi experiencia, los buenos construyen el carisma desde lo que hay en la persona. La entienden, la estudian, la exponen a estudios cualitativos. Cuando les tratan de poner a los candidatos a hacer cosas que no les surgen naturalmente, cambian eso. No se permitan imponerse e impostar, porque ahí el candidato se cae, se le nota, es evidente. No voy a sentarme ahorita porque tenemos dificultad en el tiempo.
Las encuestas, igual que los debates presidenciales, son definitivas cuando la estrategia es nacional. En el mundo real, en el mundo de ustedes, donde las encuestas son impagables, donde todavía los partidos no han sido capaces de organizarse para crear una sola encuesta de la que se pueda alimentar una organización grande, no lo hacen, ponen la tarea del candidato a las encuestas. Yo creo profundamente en el valor de los estudios cualitativos. Los estudios cualitativos seguramente en la escuela tendrán un tiempo para explorarlo en profundidad, entender qué está ocurriendo con ellos, por qué hay personas que creen que los están haciendo mal o los podemos estar haciendo mal y en dónde está el valor. Y lo resumo. Las encuestas me dicen qué está pasando. Los cualitativos me dicen por qué está pasando y qué puedo hacer al respecto. En construcción de mensaje, en construcción de narrativa e incluso en construcción de estrategia, considero que son un instrumento muy poderoso y en términos de campañas locales, mucho más realista en su construcción. Va a depender de los rasgos de cada uno de los lugares y el volumen de votaciones. Una que no le gusta para nada a Sergio, ni al equipo de Sergio. Recuerden que estoy hablando de mis lecciones, no de la teoría, ni el deber ser. Y esta es dura. Me tocó más suspenso del que yo esperaba, la verdad. Las elecciones las volvimos un show. A uno le puede gustar esa realidad o le puede no gustar esa realidad. Competir en ese contexto es difícil, pero deben elegir y deben, dependiendo del estilo, de la forma en la que lo ven, este es un movimiento con una forma de ver la democracia orientada a construirla y no aportar a su destrucción, y ahí hay un reto y es cómo entro yo a este show, desde qué posición, cómo lo denuncio o cómo participo en él. Pero los incentivos, tanto en los medios tradicionales, en los periodistas, en los líderes de opinión, en las redes sociales, igual opera con incentivos de entretenimiento. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Colombia y ahí hay un reto enorme en cómo enfrentarlo. Y para terminar, yo estoy de acuerdo con Mariana que las propuestas son importantes. Lo que no creo es que sean un insumo muy útil durante la campaña, para efectos de ganar las elecciones. ¿Qué he encontrado yo que hace la diferencia? Y que creo que en el ejercicio, por ejemplo, en el de los debates, se logró muy bien, y es traducirlas. Cuando una campaña tiene solo un documento de propuestas, le falta el otro, y es el que está en castellano. Normalmente las propuestas quedan escritas en japonés avanzado. El ciudadano, yo no las entiendo. Y además, no siempre los ciudadanos estamos eligiendo propuestas. De hecho, lo que estamos buscando son contrastes. En el 2014, Colombia la segunda vuelta la eligió entre las dos propuestas más parecidas, como propuestas políticas, con un contraste muy claro entre proceso de paz o no continuidad del proceso de paz. Entonces, hay un reto en hagan las propuestas, hagan buenas propuestas, aprovechen la plataforma colectiva que están construyendo para tener esas propuestas coordinadas, que les dé fortaleza como grupo, pero siempre busquen cómo traducirlas y lo de arriba a una narrativa clara, coincidiendo con lo que el ciudadano está viendo. Cierro con una reflexión, una sola reflexión. Las reglas del juego hoy del sistema electoral crean una especie de dilema de los comunes en el debate público. ¿Qué significa esto? Esto que les acabo de contar, yo tengo certeza que sirve, funciona. Pero también afecta la calidad del debate público, la destruye. Entonces, si un candidato dice, yo voy a hacer esto, y alguien dice, yo no lo voy a hacer porque quiero cuidar el debate público, posiblemente sabe que está en desventaja. Y la pregunta es, ¿cómo un movimiento como este, donde el cómo es tan importante como el qué, el medio justifica el fin? El reto es que de entrada, cuando ven estas lecciones
como contrarias a lo que quisieran ver del debate público, se están empinando la cancha. Y esa empinada de la cancha significa que ganar campañas pensando en fortalecer el debate público, en ofrecer propuestas de fondo, en estudiarlas, etcétera, etcétera, es un poquito más empinado. Entonces quería dejarlos con esa reflexión y yo vuelvo a decir, por eso envidio a los publicistas, la diferencia de poder cerrar con un video con el que cerró Juan Pablo, a la diferencia de poder cerrar con la esperanza de que estas 5 lecciones puedan aportarles a ustedes simplemente para empezar a pensar y priorizar sus campañas y para que el equipo también que está armando el plan de estudios para ustedes les sean insumos útiles desde la experiencia. Entonces, muchas gracias. Yo quiero hacer, antes de darle la palabra a Daniel, y una observación práctica. Ahora voy a participar hablando un poco de cómo gobernar, pero en todo esto es muy importante la riqueza de personas que tenemos alrededor. Por supuesto que hay personas que lo quieren a uno, que lo están cuidando a uno. Siempre los expertos le dicen, mucho cuidado con rodearse de gente que todo le parece bueno, se necesitan. Uno necesita cariño en esto, no es que todo el que lo vea a uno pues le pone todo el rigor, tiene que hacer esto, esto estuvo mal, todo lo malo. No, a uno necesita que lo abracen, que lo quieran, que lo cuiden, que se rían con uno. No, eso es importante en la vida. Y parte muy importante para todo lo que nosotros hemos hecho, para mí en particular, es, yo he tenido una gran cantidad de personas extraordinarias al lado, en todos los sentidos. Estos son 3 ejemplos de personas que trabajaron con nosotros, conmigo, en todo esto, y es la riqueza de las personas que hay al lado. Eso es muy importante para nosotros. Y hay gente que le toca una cantidad de trabajos muy duros, pero la riqueza de las personas a nuestro alrededor. Ahí está Luis Miguel, que viene para acá, está pendiente de todos los hechos, de estar preocupado por el tiempo, a qué hora van a almorzar todos ustedes, cómo coordinaban todas esas cosas. Dicho todo eso, entonces voy a presentar a Daniel. Daniel, yo a Daniel lo conozco desde que yo estaba chiquito, ya él era grande. Un primo hermano de él era un gran amigo mío, lo conocía yo como un señor grande, ¿sí? Y yo había visto que había trabajado con Petro y todo ese tipo de cosas, y para esta campaña un día me escribió un correo diciéndome que quería hablar conmigo, a ver si podíamos trabajar, y nos reunimos a hablar. Después él habló con Alejandro y nos volvimos a hablar, y aquí está sentado. Es una persona que nos añade, es controversial, tiene su papel, lo hace muy bien ese papel que tiene. Hay veces que personas al lado de él se ofuscan, ¿sí? Yo nunca me ofusqué con él, realmente 1 o 2 veces, pero bueno, es que ya estoy muy grande. Pero Daniel entonces es una persona muy valiosa dentro de todo esto. Vamos a ver qué va a decirnos ahora. Gracias, César. Empiezo por acá. Yo sé que este es un escenario académico. Un escenario académico. Gracias. Y yo voy a decir una cosa. Si María Fernanda Cabal me viera a mí, me diría, estudie vago. Porque a diferencia de todos los que me rodean, no estudié nada. Entonces, eso es importante, porque yo creo que son 2 visiones de la vida muy importantes y que generan polémica. Y son paradojas. ¿Qué tanto puede estudiar uno? ¿Qué tanto no puede estudiar? ¿Se puede aprender las cosas? ¿No se pueden aprender? Y yo sé dónde estoy. Estamos en una escuela de formación política y voy a hacer un pequeño paréntesis sobre lo que no se puede estudiar. A mí me preocupa mucho que caigamos en un error entendiendo que hay que aprender. Y es que uno aprendiendo logra todo, que es otra frase famosa. Y no es verdad. No es verdad. Hay muchas cosas que se pueden aprender y hay una cosa que no se puede aprender, que se llama el talento. Y encima del talento está el carisma. Y lo han estudiado montones de veces, usted lo sabe. Yo puedo estudiar violín, seguramente aprendo ahí unas notas o a defender, pero yo no voy a ser un genio del violín. Y entonces la política, que es un arte, pasa como con Picasso, como con García Márquez. Hay montones de gente que va a talleres literarios, hay gente que estudia años pintura y nunca es un gran pintor. Entonces hay un elemento políticamente incorrecto de mencionar, porque lo políticamente correcto es que todos somos iguales, si te lo propones lo logras, todas esas cosas
que uno diría, hombre, vamos a la Panamericana, compramos 10 libros y salimos de todos los problemas. Ahí hay un libro que dice 10 formas para hacerse rico, 20 maneras de seducir a una mujer, cómo cocinar las mejores pastas. Y resulta que eso no es suficiente. Yo no he podido hacerme rico, no me levanto a nadie y yo puedo comprar esos libros, eso no es el punto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en la política pasa lo mismo. Y yo veo que aquí, yo no he estado en todas las charlas y puedo estar equivocado, pero voy a estar sesgado, inclusive en la presentación de Juan Pablo, a ver si me desquito. Y es que todo se vuelve como mecánica, y no todo es mecánica. Esta campaña, después hablamos si fue tan exitosa o no, ese es otro punto, pero las campañas dependen del carisma del líder. No es lo mismo vender Coca-Cola que una gaseosa que a nadie le gusta. Si a mí me dan para hacer la campaña de Coca-Cola, ¿yo qué tengo? Tengo la Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí hay un señor que se llama Sergio Fajardo. Si no fuera, yo lo puse nervioso. Para que me haga chistes malos. Entonces yo he sostenido, y esta ha sido polémica para contarles a ustedes aquí un poquito de picante adentro, y es que si usted no tiene el carisma, no hay campaña, por más que lea todos los libros, haga todos los seminarios, lo que quiera, no llega. Como no llega, yo trabajé 20 años telenovelas, fui vicepresidente de Caracol, hice montones de telenovelas. Los gringos han llegado a la luna, descubren vacunas todos los días y no han podido descubrir cómo hacer para que una persona sea carismática en un programa de televisión. Y no pueden, y ponen un programa y funciona, y ponen otro y no funciona. Y lo otro es que en política, y aquí lo estoy viendo, predecir el pasado es muy fácil. Entonces suceden las cosas y después todo el mundo analiza por qué. Pero la gracia es decirlo antes, ¿cierto? Y es muy difícil. Yo les digo una cosa, hay distintos cargos en la política. Una cosa es ser candidato, uno puede ser administrativo, uno puede ser un ayudante de un concejal, etc. Entonces, política es un término muy amplio. Pero si estamos hablando de política electoral, de ganar elecciones, sin carisma no hay nada que hacer. Y les quiero mostrar, para ser bien antiacadémico, todos los estudios demuestran, y aquí puede ser polémica con Mariana, cómo la gente ni piensa lo que dice un candidato. Ustedes conocen la anécdota, tal vez la hicieron en Estados Unidos, aquí la practicaron, cogieron a unos PhDs, o sea, no como yo que no soy sino bachiller, y les preguntaban, ¿usted por quién votó antes? Entonces un señor decía por Obama y el otro decía por Bush, y los metían a un salón y les ponían como acá con PowerPoint, miren mi PowerPoint, un discurso de Obama y un discurso de Bush, y entonces salían y le decían, ¿usted cambió de opinión? No, yo acabo de haber cambiado de opinión, Obama es un berraco. Y resulta que a Obama le habían puesto a decir las cosas de Bush y a Bush las de Obama y nadie se dio cuenta. El The Economist hizo unas 2 columnas sobre el discurso de Obama de política internacional y el discurso de Bush de política internacional. Y el 98% de las cosas eran iguales y nadie se da cuenta. Entonces yo creo que es muy importante un factor que no es académico, que no se ha podido descubrir porque un cantante pega, porque otro cantante no pega, y no quiere decir que todos tengamos, bueno, yo no tengo carisma, yo no me voy a meter a la política, haremos otros papeles en la vida, pero el carisma es un misterio en la política. Y entonces yo sí les digo una cosa escandalosa, podemos estudiar, hacer escuelas, lo que sea, los líderes son una cosa que no tiene explicación. Y no salen todos los días y no se forman, como no se forma el talento, se pule, se mejora, pero no hay cómo fabricarlo. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante, insisto que si no todo, uno iba a la Panamericana y resolvía todos los problemas de la vida, ¿cierto? Un libro para cada problema, y resulta que la vida no es así de sencilla. Entonces yo quiero insistir mucho en el tema del carisma, y sobre todo en otra cosa que creo que Sergio ahora nos va a poner a pelear, que es muy buena, y es todo muy bien, pero creo que aquí me voy a atrever a leer el pensamiento. Todos también nos preguntamos, ¿sí? Bueno, ¿y por qué no ganamos? Porque yo creo que es muy importante y no tiene nada de malo. Seguramente sacamos reflexiones buenísimas y moralmente muy válidas.
Pero yo en todo lo que he oído, inclusive en lo de Juan Pablo, que me dejó picado, es, bueno, esos comerciales están buenísimos, ¿y por qué no ganamos? Entonces hay que discutir si fue eso. Diga pues de una vez. Ok, sí, entonces son como esos puntos. Era mi introducción, Sergio, para ponerle picante. Yo sabía, dele. Adelante. Y completo con otra cosa que no sé si la han mencionado o no. Cuando hablan de mediciones hay una obsesión con las redes. Yo entiendo la importancia de las redes. Repito, yo no estuve en todo 2 días. No sé si hablaron de que hay otros medios que también importan. Sigue existiendo Caracol, sigue existiendo la televisión, siguen existiendo otras cosas que también son medibles. No solo hay que medir las redes, hay que medir también lo otro. Y un tema que yo recuerdo la primera conversación cuando ya fue más pública, que Sergio le preguntó a cada uno, nos éramos como 15 personas en la Javeriana, que usted preguntó con qué no haría nunca una campaña. Entonces me imagino, yo recuerdo, alguno debió contestar porque había que ser políticamente correcto, sin plata del narcotráfico, wow, ¿sí? Y yo me acuerdo que le dije a Sergio, yo no haría campañas sin encuestas, que es el otro debate, ¿no es cierto? ¿Qué tan medibles son las cosas? ¿Qué tanto se pueden seguir? ¿Qué tanto incidió en una campaña o no incidió? En mi opinión, es lo primero que debía aprender una persona que quiera saber de política. Repito, estoy dejando el carisma por un lado. Y es que no tiene que ver con que uno les haga caso o no, que yo lo vi en la presentación de Mariana. Pero yo sí creo que uno debe saber qué piensa la gente. Y hay maneras, hay mediciones cualitativas, hay mediciones cuantitativas, pero una cosa que yo veo que pasa mucho en la política, y sobre todo en los discursos moralistas de los intelectuales, es que yo sé más que la gente. Yo le voy a enseñar a la gente. Yo no sé qué tanto uno le enseña a la gente o la gente le enseña a uno. Entonces como el tema de la democracia, entonces todo el mundo se autoproclama demócrata. Pero democracia es si siguen mis principios y no los demás. Usted lo ve, voy a seguir siendo escandaloso. Entonces en Brasil gana Bolsonaro. Y entonces toda la intelectualidad políticamente correcta se rasga las vestiduras. Se va a acabar el mundo. Y entonces, ¿qué es la democracia? Pues que gana el uno o gana el otro. El problema es si el tipo se va a saltar las reglas. Pero si no se las salta es absolutamente válido. Y entonces le preguntan a uno, todos hacen análisis. Miren todos los columnistas. ¿Por qué ganó Bolsonaro? Pero cuando gana Lula, también se puede hacer el mismo análisis. Gana el uno, gana el otro, porque esa es la democracia. Esa es la democracia. La democracia, yo asesoré a Petro como 20 años y siempre le decía, lo único que no diga es que usted es demócrata, porque no lo practica, ¿cierto? Ustedes han visto la famosa frase de ellos, nosotros los demócratas, y los demás que son, pues ¿quién se autodefine como yo soy el demócrata? ¿Cierto? Entonces la discusión es muy de fondo, y yo creo, por eso me gusta, y lo hice también de corazón en una campaña como la de Sergio, y aquí hay un reto muy grande, que es ser demócrata, ¿cierto? Y por ahí decía alguien, es que la democracia es imperfecta, y entonces parece la gran frase, pues imperfectos somos todos, pues ¿cuál es el gran análisis de la imperfección de la democracia? La imperfección del ser humano. Entonces yo creo que aquí hay unas cosas de política de fondo, que son donde además, y estoy hablando en desorden, pero es muy importante, dónde se posiciona uno, y ese es el otro tema que yo creo que es importante en este taller, y ya termino, y es, hablemos también un poquito de la coyuntura, porque si no nos volvemos aquí unos académicos por fuera de la realidad, y yo creo que aquí vienen unos retos fascinantes, de qué se hace en política de aquí al futuro, y yo dejo mi opinión, no hay que rendirse a que existe un centro político, no hay que rendirse, ¿sí? Ese cuentico, por ejemplo, de que todo se polariza. Y perdón, una anécdota para terminar bien desordenado. Los mitos colombianos. Es que el país se polarizó. Ustedes debieron haberlo oído, ¿cierto? Cuando el sí y el no. Y entonces uno decía, oiga, ¿y cómo fueron los resultados? El 15% de la gente votó que sí y el otro 15% votó que no. Y el 70% no votó. Y entonces, ¿dónde está la polarizada? El 70% de la gente no estaba polarizada.
Y la prueba es que cuando llegó la campaña presidencial, todos se dieron cuenta que ese no era tema, porque no había ninguna polarización en ese sentido. Y lo otro, ¿y qué es la democracia si no es polarizarse? Entonces vivimos como en unos paradojas entre qué es democracia y qué no es, y yo redondeo con esto para parecer por lo menos constructivo. A mí me parece que esa es la gracia de Compromiso Ciudadano, y yo le he insistido mucho, que mantengan la independencia, ¿sí? Porque caer en el jueguito de que aquí todo se fue para un lado o se fue para el otro, o es que, miren lo otro, y perdonen el desorden, es que había que votar por Petro porque si llega Duque, llegó Hitler. Pues no llegó ningún Hitler, puede ser mediocre, pues, pero no pasa de ahí, pues, y Hitler no era mediocre. Entonces, un ejemplo perfecto, que al otro día se acababa el acuerdo de paz, no se acabó ningún acuerdo de paz. Bueno, Daniel, bueno. Ya ven pues ustedes un poco la mezcla de personas con los jóvenes, las jóvenes que participaron en el panel anterior, estos señores, lo mencionaba también Alejandro, las discusiones con Claudia, con Robledo, con sus equipos, esto era muy emocionante y muy interesante. Pero entonces, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo Falta un cuarto de hora. Entonces vamos a hacer la pregunta obvia, pues, pero para que... Sí, ¿por qué no ganamos? ¿Por qué no ganamos a los tres? Pero, sí, no solamente por qué, sino cómo hubiéramos ganado. Porque no ganamos porque no hubo consulta, no ganamos por la plata, no ganamos porque no explicaba, todas esas cosas valen y cada uno de ustedes tiene su teoría, estoy seguro. Entonces, la pregunta es para ustedes, señores, ¿por qué no ganamos y cómo hubiéramos ganado? No, pues arranquemos con Daniel, que a él le gusta siempre de último, porque ya todo el mundo habló, pero ahora arranque pues de primero, breve, para que nos diga por qué no ganamos y cómo hubiéramos ganado. Ahí, seguro que de aquí sale la solución a todo. Atentos. Pues voy a ser súper breve, 2 palabras. 1.000 millones. ¿Cree sinceramente? Pero como me dijo que fuera breve, sí, no, pero yo le voy a dar una oportunidad. Mire, ¿sinceramente cree que con 1.000 millones de pesos nosotros hubiéramos ganado? Absolutamente convencido. ¿Por qué? A ver, convencido, pero no hay prueba, no se puede demostrar, ¿no es cierto? Entonces, aquí siempre vamos a estar en una vaina hipotética, ¿cierto? Para mí, 200.000 votos, 270, lo que sea, ¿sí? Es un problema de publicidad. Cuando usted coge, por ejemplo, Antioquia, y usted dice, meta ahí 500 millones y hago un mensaje para Antioquia lo gana. A ver, la publicidad funcionó aquí yo vi que en la publicidad no apareció algo que para mí fue definitivo dentro del carisma del candidato, y es por ejemplo el fenómeno de Mocus, ¿sí? Usted va descubriendo aliados comunicacionalmente, los comerciales con Mocus fueron importantísimos, no tenemos la medida, pero porque además había una sintonía absoluta, no era una cosa traída de los cabellos, que más que uno, es más, la sintonía de Fajardo y Mocus es mucho más que Fajardo y Claudio, Fajardo Robledo. Y por eso fue ese repunte tan impresionante, porque la gente hizo mucha más sintonía entre Fajardo y Mocus que entre Fajardo y lo otro. Entonces usted ve que mientras venía lo otro, mucha gente, incluido yo, decíamos, uy, esto es como pegado con babas. Aparece Mocus, ¿sí? Aparece Mocus y uno dice, por fin se encontraron los de verdad. Y se notaba y era absolutamente espontáneo. 1.000 millones entonces. Pues 1.000 millones. Así nos tocaba terminar a veces las 1.000 millones. Bien, Juan Fernando. Yo diría también dos cosas. La primera, claro, yo llegué muy tarde a la campaña, Cierto. Llegué hacia abril, entonces desconozco decisiones y criterios previos, pero sí hicimos una medición a finales del año anterior, septiembre, octubre, noviembre. Nuestra lectura o mi lectura es que los que estaban haciendo contracampaña alcanzaron a hacer una parte de la tarea y que esta campaña no alcanzó a hacer mucho para cuidarse de esa tarea.
cosas como lo de las pensiones. Digamos, empezaron a circular una serie de informaciones y no había mucha actividad. Si ustedes recuerdan, las preferencias hacia Sergio a mediados del año pasado, cuando no había campaña, eran altísimas y yo creo que alcanzó a recibir un golpe que obliga estratégicamente a una recuperación. Eso puede estar planeado, puede no serlo, etcétera, etcétera. Insisto, desconozco el contexto. Y la segunda, yo estoy, claro, no tengo la capacidad porque no trabajé en Caracol de tener la cifra exacta, pero yo sí creo que si vía publicidad hubiera sido visible para todo el país, no solo en redes, sino en el espacio tradicional, lo que estaba pasando esas últimas 2-3 semanas, esa diferencia se habría sentido, y creo que la diferencia no es solo creatividad, porque la creatividad estaba, etcétera, sino la posibilidad de darle tracción a ese mensaje económicamente. Muy bien, muchas gracias. Dos Póngale palabras. picante, Juan Pablo. Mis 2 palabras son 2 semanas. Yo no creo que ahí, como dice el buen Daniel, le pongo picante al debate porque yo no creo que haya sido un tema de amplitud, sino un tema de frecuencia. ¿Sí? Nosotros veníamos subiendo en las encuestas y los otros venían desdibujándose cada vez más. Entonces, para hacerle eco a los 7 contactos de Sara, creo que en 2 semanitas los que estaban en 4 hubiéramos llegado a los 7 y se hubieran venido para acá. Y el debate de nuevo, pero llevó al ensayo anterior, si fuera plano, yo creo que no hay más ganas. No, claro, no quiero hacer una referencia sobre eso. 2 semanas nunca existían porque la fecha era firme. ¿Sí? Entonces 2 semanas no que no existían. Y la diferencia de palabras es que esta era una buena campaña que necesitaba un empujón económico más, no una mala campaña con fondos infinitos y por un candidato muy golpeado. Entonces no era solo sino en ese contexto, en ese punto, la diferencia realista, porque yo creo que las elecciones no se podían hacer. Creo que era el discurso económico que tampoco, digamos, cuando salía de los ángeles, eso tenía unas consecuencias más fuertes. Y yo lo que pasa es que las 2 semanas más no es real, que no existe las 2 semanas. En cambio, la plata sí existe. Sacó el empate ya en el último minuto ya vamos a terminar y logró sacar el empate ya a punto de irnos. Lo que no pudo Bucaramanga ayer, lo que no pudo hacer, sacó el empate en el último segundo. Y luego porque tiene una semana con la publicidad que fue buena, pero no llegó suficientemente. Si ustedes miran, inclusive voy a criticar a Sergio del público, para ponerle picante, la inversión de publicidad, el Estado da una plata para hacer campañas, la da el Estado, la da para que uno no reciba plata de mafiosos ni de intereses de grupos particulares, ¿cierto? Pero es una plata legal. Entonces, yo no estoy de acuerdo que uno diga que es un motivo de orgullo haber gastado menos plata que los demás. Porque o no la gasta porque no cree que es correcto, o gástala porque se la están dando. ¿Para qué? Esta es una escuela de formación. ¿Qué es ese dinero que el Estado decidió dar de publicidad? Una manera de hacer pedagogía. Es una manera de hacer pedagogía. ¿Cierto? Entonces yo lo digo, pero lo digo con mucho optimismo. Creo que no quiero parecer tan crítico, porque creo que todos compartimos el dolor. Ese domingo fue terrible. Perder por 200.000 votos con Petro, pues sería presidente en este momento, ¿sí o no? Les voy a explicar cómo se toma una decisión para invertir los recursos de una campaña. El Estado, ¿cómo conseguimos nosotros la plata para nuestra campaña? Y con muchos de ustedes teníamos la oportunidad. ¿Cuánta plata va a mandar para Antioquia? Necesitamos que nos llegue esto a Antioquia. ¿Cuántos necesitamos en el Guaviare? Necesitamos que nos lleguen tales cosas. Sara ahora hablaba, no pudimos mandar el kit que queríamos mandarle a cada voluntario porque costaba 80 millones, pero no era por amarrados. Y aquí, pues nosotros vamos con creces con la riqueza del voluntariado de todas las personas. Trabajaron extraordinariamente Claudia y Jorge Robledo en la campaña, que también es necesario reconocer. Trabajaron hasta el último segundo con todas las ganas, la coalición Colombia, o sea, todo eso. Pero la decisión al final de la plata
terminábamos tomándola María Eugenia Escobar y yo. ¿Por qué? Para que ustedes entiendan. Cuando uno ve la cifra de votos que sacamos nosotros podríamos haber utilizado 24 mil millones de pesos en la campaña, porque eso nos lo hubiera devuelto el Estado. Pero nosotros estábamos en plena campaña y nosotros conseguimos un préstamo con un banco. El banco nos presta la plata y nosotros le decimos que le vamos a pagar con la reposición que después nos hace el Estado por los votos que sacamos. Pero nosotros no sabemos cuántos vamos a sacar. Es el pequeño detalle. Si yo hubiera sabido que íbamos a sacar 4.600.000, pues hubiéramos utilizado 10.000 más, por decir algo. Pero nosotros no sabíamos. ¿Y qué pasa si uno no alcanza el número de votos que se le exigen? Porque hay un porcentaje para que el Estado realmente le reconozca. ¿Sabe qué pasa? La paga el candidato y la persona que firmó conmigo. O sea, era yo el que tenía que pagar la campaña. Y pues a mí me daba susto. Yo soy una persona austera con todo ese trabajo que hicimos y pues tuvimos esta discusión. O sea, es que esta discusión no fue que nos dimos ahora cuenta. Había gente allá que estaba diciendo, pongamos más plata, pongamos 2.000 millones de pesos más faltando una semana, y lo decían. Y yo, ya no, nosotros no lo podemos hacer, porque si no conseguimos los votos, yo tengo que pagar, y yo pagaría, pero me tendría que dedicar todo el resto de mi vida a trabajar para pagar esa deuda, y sería un sufrimiento muy grande. Esa fue la razón, fue mi responsabilidad, y a lo mejor si yo hubiera dicho, déle, pide esa plata que después vemos cómo hacemos, a lo mejor, ¿qué hubiera pasado? Pero de la forma como se llega al poder, así se gobierna, y así es como vamos a llegar.